Hola, soy alumna de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas, estudiante de la Universidad Autónoma de Chiapas en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas. Como exposición de proyecto, yo elegí el tema Teoría de la computación. Como pequeña introducción, es bien sabido que los problemas inclinados a las matemáticas han estado presentes y gracias a las distintas interrogantes que generan estos problemas es que se han obtenido satisfactorios resultados. Es decir, desde mi punto de vista muy particular, considero que los problemas siempre están a nuestro alrededor, pero pocas veces notamos que es un problema. Pocas veces notamos que estamos frente a un problema y prácticamente nos creamos herramientas que nos ayudan a solucionar, dar una solución a estos problemas o que nos ayudan a que obtener la solución sea hasta cierto punto más fácil o más sencilla. En la actualidad contamos con la ayuda de la tecnología y es natural preguntarse cómo la inteligencia artificial logra resolver tales problemas. ¿Hasta qué grado de dificultad es posible que logre la resolución de los problemas? Y con base en esto es que surge la necesidad de esta investigación. Esto porque al menos nosotros hemos llevado programación y no me dejarán mentir cuando nos dice, pues créate un programa que calcule la multiplicación de matrices. Creamos el algoritmo, el pseudocódigo hasta que obtenemos el programa y resulta que sí nos ayuda a solucionar el problema y dependiendo de cómo nos creemos este programa, pues es mayor la facilidad para resolver en este caso un problema un tanto sencillo que es multiplicar matrices, que se vuelve un poco más pesado cuando tienes matrices de n por n, o sea, cuando n es un número muy grande. Entonces, pues eso. La justificación. Estamos acostumbrados a dejarle a la tecnología los problemas que consten de hacer muchas cuentas, que es a lo que me refería con lo de la como en el ejemplo muy particular que puse de multiplicación de matrices. Pero no sabemos realmente hasta qué grado de dificultad la tecnología podría ayudarnos. Entonces, es importante conocer de qué consta la teoría de la computación y los diversos datos interesantes que nos serán de suma ayuda en nuestra futura vida. Porque aunque, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a que una computadora nos ayude a resolver infinidad de problemas o diferentes artefactos que constan o están hechos con base en la tecnología. Entonces, hasta cierto punto no es como que sabemos bien a bien por qué funciona o cómo funciona todo ese proceso que nos ayuda a que realmente se solucionen nuestros problemas o que vuelvan nuestra vida un poco más llevadera, un poco más sencilla y que haga el trabajo tedioso o el trabajo laborioso por nosotros. La definición de la teoría de la computación. Esta es una serie de conocimientos científicos y sistematizados que han sido formulados con el objeto de estudiar la abstracción de situaciones que ocurren en la realidad, para representarlos con el apoyo de métodos de aplicación formal, conformados por un conjunto de códigos o caracteres y directrices lógicas comprensibles por el ser humano. Es decir, un ejemplo que podemos ver, al menos cuando estábamos en la facultad, es la famosa máquina dispensadora de bebidas. O sea, eso sí que es como que un avance, o en su tiempo cuando surgió, sí que era como que un avance, porque ya no era necesario literal interactuar con una persona, o sea, solo ibas a la máquina, depositas tu dinero, eliges tu producto y ya. Pero pues esto tuvo como que un camino o una lógica para que esto ocurriera. Y aunque parezca increíble, pues nació desde hacer pseudocódigos o hacer crear el algoritmo para que esta máquina lograra hacer este funcionamiento.
Entonces, pues yo considero que es bastante importante esta teoría para lograr entender por qué una computadora o por qué la inteligencia artificial sí que puede resolver nuestros problemas y hasta qué grado de dificultad esta es capaz de hacerlo o de ayudarnos hasta cierto punto. Un poco de los antecedentes. En 1928, el matemático alemán David Hilbert, que es este señor, presenta a sus colegas como reto demostrar 3 proposiciones de gran generalidad sobre la ciencia. Estas 3 proposiciones son las que se enmarcan aquí. Las matemáticas son completas, las matemáticas son consistentes y las matemáticas son decisibles. Luego, en 1928, el matemático Arkenman presenta también el problema de la decisión. Esto mediante un estudio sobre la lógica de primer orden. 2 años más tarde, el matemático checo Kurt Gödel, estos personajes son estos de aquí, prueba que las matemáticas no pueden ser completas y consistentes al mismo tiempo. Esto es como un sí y solo sí o sí, porque o son una o son la otra, pero no pueden ser ambas al mismo tiempo, como un número, o es par o es impar, no puede ser ambos al mismo tiempo. Entonces, pues a eso se inclinaba más o menos. Luego, en 1936, el matemático americano Alonzo Schurz, que es este señor, responde negativamente en un artículo al tercer problema propuesto por Hilbert, que era el problema de la decisión, que las matemáticas son decidibles. Y de allí el mismo año el matemático inglés Alan Turing, que cabe recalcar que fue bastante importante en la historia de la teoría de la computación, fue una pieza muy clave y las aportaciones que realizó de verdad fueron como que la base para lo que hoy conocemos como la inteligencia artificial o como la computación o así. Bueno, matemático resulta que también dio una respuesta negativa a la tercera cuestión, es decir, que las matemáticas no eran decisibles. Pero los datos que este personaje Turing obtuvo fueron mucho más consistentes que los que había obtenido Schurz. Y esta es la famosa máquina de Turing, que podría llamarse el primer computador o sí, el primer computador. Era un dispositivo o es un dispositivo porque realmente como que la base de esto se sigue utilizando en los computadores actuales, o más bien como que su esencia se sigue manteniendo en las computadoras actuales. Bueno, es un dispositivo que manipula símbolos sobre una tira de cinta de acuerdo con una tabla de reglas. Y a pesar de su simplicidad, una máquina de Turing puede ser adaptada para simular la lógica de cualquier algoritmo de computador y es particularmente útil en la explicación de las funciones de una CPU dentro de un computador. Es más o menos como esta máquina, la de Turing, funcionaba más o menos como las máquinas de escribir actuales, que presionabas y aventaban como que una letra. Solamente que aquí prácticamente estaba hecha con álgebra de Boole, o sea, con unos y con ceros. Y a partir de eso generaban programas o generaban cierto tipo de ayuda para resolver problemas. Y eso estaba genial, o sea, en ese tiempo fue como que el boom en la ciencia y sobre todo el boom en la computación. Fue un avance bastante grande y gracias a ello las computadoras de hoy en día pues funcionan y pues nos ayudan a resolver los problemas. Según Peter Denick, la pregunta fundamental subyace a la informática es: ¿qué puede automatizarse eficientemente? Es decir, no todos los problemas que tenemos nosotros en la vida pueden automatizarse. Es decir, no todos pueden meterse a un computador,
como para ser resueltos. Por ejemplo, bañarte. No puedes meter a un computador el hecho de bañarte y que salgas ya bañado, o sea, o cositas así, ¿no? Eso fue un ejemplo muy, muy, muy grande y muy particular. Luego, la teoría de la computación se centra en responder a preguntas fundamentales sobre lo que se puede calcular y la cantidad de recursos necesarios para realizar estas computaciones. No sé si el maestro Luis Elesba les haya comentado, pero, por ejemplo, cuando trabajábamos en Windows, cuando creábamos programas en Windows, eso era un poquito más pesado o un poquito más riesgoso, porque si no contábamos con el espacio, con los recursos suficientes para correr un programa, o sea, podría llegar hasta quemar el computador por completo, o sea, hasta ¡puf! Entonces, eso es muy importante, porque tienes que saber cuánto espacio te va a ocupar tu programa, cuánto recurso, cuánto memoria, para que con esos datos tú sepas qué capacidad tiene tu computador para correr cierto programa que te realice alguna acción que va a ser de tu ayuda. Entonces, esto es lo interesante de la teoría de la computación. Bueno, en sí, la teoría de la computación se trata de resolver problemas, pero hay problemas que pueden o no ser computables. Entonces, por eso se dividen los problemas en 3 tipos, que son los computables, que son aquellos para los cuales sí que existe un algoritmo. O sea, sí que los puedes crearte un programa o crearte una aplicación para que te genere la ayuda que tú requieras en ese momento o la solución al problema que tú tengas en ese momento. Los semicomputables, que son aquellos para los cuales existe el algoritmo como tal, pero no es capaz como que decir, ¿sabes qué? Aquí me detengo. O sea, como que por sí mismo no sabe decirse aquí me detengo o no sabe si el problema que tú le estás ingresando tiene solución. Esto es más o menos como cuando creamos un programa de inicio y que no poníamos como que un stop o que parara y cuando metíamos funciones recursivas, entonces se generaban muchos números y el programa nunca se detenía. Entonces, el programa sí que funcionaba, pero no tenía un stop o no sabía hasta qué punto iba a parar. Entonces, pues le metes ciertos códigos y pues ahí ya ¿sabes qué? Pues aquí detente. Pero pues eso ya va a depender del programador. Y también los problemas que son incomputables. Para estos son aquellos para los cuales no hay ningún algoritmo y que los pueda resolver y no importa si tienen o no una solución, como el que le comenté de bañarte, o sea, no puedes meter ese programa a una computadora, no es como que metas un programa o en una máquina y pues ya sales bañado, eso son los lavacar. Bueno, los problemas computables, pues el ejemplo es las máquinas despachadoras de golosinas o de refrescos que les había comentado, ir a un cajero, o sea, esto sí que es bastante innovador, sobre todo en las prácticas de hoy en día, y que tú realizas un depósito y dices, sabes que del dinero que yo te estoy dando, toma tanto, pero devuélveme mi cambio, como si se lo estuvieses dando a una persona. O sea, prácticamente esa práctica está haciendo la labor de un trabajador de banco. Y eso está genial, o sea, no tiene mucho que esas prácticas empezaron a correr y son soluciones bastante importantes porque con eso pues disminuye el trabajo de una persona y aumenta la eficacia de atención al cliente en la sucursal. Los problemas semicomputables. Un ejemplo que escribí, bueno, que investigué y que lo puse, es el 10º problema de Hilbert, que propuso esto a finales del siglo XIX y su enunciado es: dada una ecuación diofántica con cualquier número de incógnitas y con coeficientes numéricos racionales enteros, idear un proceso de acuerdo con el cual pueda determinarse en un número finito de operaciones si la ecuación
es resoluble en números racionales enteros. Entonces es como que se creaba un bucle y con eso te llevaba a que el problema sí que tenía un algoritmo, o sea, sí que podías ingresarlo, pero te creaba un bucle y nunca terminaba. Entonces es como de que seguía, como cuando si tú pides a un computador que te dé el número pi, o sea, el número pi es infinito, entonces nunca va a detenerse o nunca va a encontrar un punto donde detenerse y va a estar ahí dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Prácticamente a eso se inclinan los problemas semicomputables. Los problemas no computables. El ejemplo clásico por excelencia es el problema de la implicación lógica, que consiste en determinar cuándo una proposición lógica es un teorema. Para este problema no hay ningún algoritmo que en todos los casos pueda distinguir si una proposición o su negación es un teorema. Es decir, si tú metes un enunciado a un computador o a un programa, no te va a decir, oh, pues fíjate que es una simple proposición o es un teorema. Entonces, pues no hay un algoritmo como tal que te ayude a saber cuando una proposición resulta ser meramente proposición o resulta ser un teorema. Entonces, pues nada, o sea, eso es lo que un computador no puede hacer y eso ya lo tiene que hacer la persona como matemático en conjunto con más matemáticos hasta que se logre saber bien a bien si cierta proposición es una proposición o resulta ser un teorema. Porque pues es bien sabido que el teorema es más fuerte que una proposición. Entonces, pues eso. Y las conclusiones. Yo siento, o bueno, desde mi punto de vista, sentía que la computación era algo bastante X. En lo personal no me gustaba la programación, pero sí que es una herramienta bastante útil. O sea, la tecnología en sí es una herramienta que nos ha venido a ayudar, tanto a matemáticos como a personas que se inclinan por otras áreas. Y no sé, considero que es importante conocer esta teoría porque muchas veces solo metemos los problemas o solo corremos los programas, solo usamos aplicaciones, solo manipulamos el ordenador de nuestra computadora y ya, pero no sabemos todo lo que hay detrás de eso y no sabemos hasta qué grado sí que nos va a poder ayudar la tecnología. Es claro que es un grado bastante alto, pero soy de la idea de creer de que la tecnología no sería nada sin nosotros, porque prácticamente no tendría quien la creara, pero y aunque nosotros sí que fuésemos algo sin la tecnología, nos viene a ayudar un montón, nos viene a facilitar muchos procesos, nos viene incluso a solucionar problemas que nosotros no podríamos, o sea, o que nos llevarían muchísimo tiempo y que pues en el transcurso del camino pues nos equivoquemos en algo y ese error desbarate todo. ¿Cómo hacer una multiplicación muy grande? O sea, con números muy grandes y muchos números. Entonces, sí que sabemos multiplicar números sencillos, pero no lo haríamos con la rapidez que lo haría, aunque quizás con la eficacia, pero no con la rapidez. Y pues desde ahí ese tiempo nos es de mucha ayuda a nosotros porque prácticamente nos está ayudando a que un problema lo resolvamos en menor tiempo. Y considero, como que en mi última conclusión, que el ser humano resulta estar aliado con la tecnología y con sus avances. Es decir, no tenemos por qué ver como a la tecnología como nuestra enemiga, sino más bien volverla nuestra amiga y utilizarla a nuestro favor, saber utilizarla, saber darle forma, saber en qué más nos puede ayudar, siempre buscar la manera en utilizar nuestras herramientas y crear nuevas herramientas para que así nuestro método de trabajo sea mucho más eficiente y mucho más rápido. Y finalmente, una frase de Edgar Deepcross que dice, si la depuración es el proceso de eliminar errores, entonces la programación debe ser el proceso de introducirlos.
Ya, espero que les haya gustado y que pues se interesen en este tema, porque de verdad que es bastante bonito saber como por qué los programas sí que nos ayudan, por qué funcionan, saber qué problemas de verdad sí que no nos lo va a poder solucionar, y no estar perdiendo el tiempo como de que, pues, ¿sabes qué? Quiero meter este problema, como el de la decisión humana, o sea, una computadora nunca va a poder tomar decisiones como los humanos, por lo mismo de que nosotros tenemos el raciocinio. Entonces, pues eso. Espero que les haya gustado y muchas gracias.